Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profesora, bien, gracias. ¿Ya acabando sus trabajos y sus cosas? Pregunto. Bueno, vamos a revisar la ficha de resolución. Y a partir de ahí, vemos. Ahora, es necesario que ya veamos día de examen. El lunes no es hábil para la UAM. Entonces, tenemos que, ¿qué les parece el miércoles de la semana que entra? Sí, está bien. Sí, está bien, profesora. Ya habíamos quedado qué día es el examen, ¿no? Que diga la entrega y la presentación. ¿No? Sí, ya habíamos revisado el calendario incluso. ¿Quién hizo la ficha? La ficha la No, hizo. profesora. ¿Quién? La ficha la hice yo, profesora. Ah, sí, Jorge. Nada más, ¿me da permiso de compartir pantalla, por favor? Sí. ¿Tú habías apuntado las fechas? No, profesora. De hecho, todavía la fecha de entrega del trabajo final todavía no la habíamos visto. Yo me acuerdo que sí, pero bueno, a lo mejor lo soñé. A ver, espérame. Ya, listo, ya puedes compartir. Sí. Déjenme, yo abro el calendario escolar. No vemos, querido.
¿No se ve? No, bueno, yo no. Los demás. Yo sí veo. Dice, Ya se ve. Sí se ve, profesor. A ver. Ya. Ujú. Ok, bueno, asunto, semana 9, lugar, conferencia de Zoom, fecha de la semana es del 26 de octubre al 30 de octubre, la reunión es la número 16, hora de inicio las 14 horas, hora de término las 18 horas, participación de la profesora y los alumnos. Los documentos distribuidos fueron Escenarios Imaginarios y Gestión del Patrimonio, y los autores es Lucrecia Rubio y Gabino Ponce. El otro es Marketing, unidad 3, que se llama El Medio Ambiente Externo de la Mercadotecnia. Los Caminos del Patrimonio, Rutas Turísticas e Itinerarios Culturales, escrito por Javier Hernández Ramírez. Producto 44, Manual de Marketing y Comunicación Cultural, escrito por Antonio Leal Jiménez y María José Quero Gervilla. Los puntos pendientes para tratar es la continuación de las exposiciones de los capítulos del 5 al 9 del libro The New Rules of Green Marketing. Exponer la lectura del marketing de las artes y de la cultura, el capítulo 4. Las reglas a seguir es estar puntual en todas las clases, leer los documentos que se envían y participar. Trabajo en equipo es la realización y presentación del libro de New Rules of Green Marketing, realizar la presentación del capítulo 4 del libro El marketing de las artes y de la cultura. Los alumnos es leer la lectura de los capítulos restantes del libro de New Rules of Green Marketing, la lectura del marketing de las artes y de la cultura, el capítulo 4, y hacer un comentario en los dos enlaces publicados en la página de Facebook. La profesora nos dio retroalimentación del capítulo 3 del capítulo del marketing de las artes y de la cultura, y dio retroalimentación de los avances del proyecto final. La próxima reunión, que es el día de hoy, 26 de octubre, la hora de 4 a 6, lugar, conferencia de Zoom, y los objetivos para el día de hoy es exponer los capítulos restantes del libro de New Rules Green on Marketing y la exposición de la lectura del marketing de las artes y de la cultura, capítulo 4, y realizar comentarios de los enlaces. Muy bien, Jorge. Entonces, lo siguiente, vamos a ver. Yo les comparto pantalla y ahora vemos fechas. ¿Ven el calendario? sí, profesora. Bueno, entonces, aquí vamos a ver que estamos en la semana 10 y miren, estamos en la 9. Con los alumnos de Marketing 1 vamos a tener examen de entrega y presentación el 9. Podríamos con ustedes tener el 11 de noviembre. Entrega, ¿en qué consiste la entrega? Pues en subir ya el documento completo en PDF. Y la presentación es una presentación en PowerPoint con texto calculado, que no tenga exceso de plastas de texto y que contenga todos los elementos o la mayoría de lo que está en el trabajo. Entonces, ¿les parece el 10? No, el 11. Para que yo tenga esa semana, miren, yo puedo entregar actas. Mi fecha límite, uy, aquí es el 22. Ajá, entonces así tengo toda esa semana para calificar. Trataría yo de mandarle sábado, domingo, subir una propuesta de calificación por si tienen aclaraciones. Y el fin de semana ya entrego actas. ¿Cómo ven? Porque si no se suspende. Sí, está bien. Ok. Miércoles 11 entonces. Porque además el trimestre vuelve a empezar el 7, ¿no? Sí. Qué locura. Pero bueno. Maestra, ¿y a ustedes ya les confirmaron que va a ser otra vez en línea todo el trimestre? No nos han confirmado, pero como está el asunto, mientras el Coneval y la SEP
no digan otra cosa, no creo que se cambie. ¿Por qué? Pues porque no he visto que digan como nada ni que nos anuncien. Obviamente es como más obvio que sí, pero no he visto que formalmente ya lo hayan anunciado. No, no hay nada formal, pero más bien sería al contrario, ¿no? Si fuera alguna modificación, ya lo hubieran anunciado y ya estaríamos preparándonos para el regreso, ¿no? Ya nos hubieran dicho una serie de pautas para regresar. O sea, nos han dicho que eventualmente lo que va a pasar es que todos los profesores que están en grupos de riesgo van a seguir dando clases en línea. Y los que no estamos en grupos de riesgo vamos a hacer semipresenciales y que tal vez demos clase una vez a la semana. Pero no nos han dicho cuándo, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a seguir así. Ok. Bueno, ¿y quién estaba preguntando? Porque veo a muchos que no tienen video puesto. ¿Quién preguntó? Yo. Claudia. Bueno, entonces ya quedamos cuándo es el examen y cuándo se sube el trabajo. Entonces vamos a empezar. Ficha de resolución, ¿quién no la ha hecho? ¿Frida ya la hizo? ¿O Florencia? No, yo no la he hecho. Bueno, entonces empezamos por Frida y la siguiente la que la haga Florencia. Bueno, entonces te encargo, Frida. Entonces hay que apuntar todo lo que no se alcance a hacer hoy, lo que vamos a hacer es jalarlo, ¿no? Entonces de la ficha de Jorge, lo que se quede ahí sin terminar, lo jalas y lo transfieres a la siguiente ficha. Sí, profesor, nada más que le había comentado que me voy a salir antes de la clase, ¿no hay problema? O si quiere que primero la haga Florencia y después la hago yo. Pues sí, eso puede ser. Flora, entonces empiezas tú. Sí, no hay problema. Sí, y luego, y también a apuntar las fechas que ya quedamos. Sí. Bueno, ahora sí, ¿quién quiere comenzar? ¿De qué manera quieren comenzar? Empezamos discutiendo los dos enlaces que hice aquí el post. Yo las pegué también, a ver, déjenme ver aquí. Estas problemáticas de las que se les está hablando en los posts tienen que ver básicamente justo con el modelo de gestión de cultura o de entendimiento de lo que es el sector cultural del gobierno. Entonces, un poco es la discusión de cuál es el entorno en el que los emprendimientos culturales se dan y cuál es la problemática que tienen estos emprendimientos, ¿no? Entonces, bueno, ahí les posté uno sobre lo de los visitantes de los museos que prefieren la situación actual. Los museos buscan rentabilizar su presencia en la red, que ese sería un nuevo modelo de negocio, ¿no? Y también lo que está pasando con el fideicomiso que tiene que ver con el cine, Fidecine. Entonces, no sé por cuál quieren empezar. Los Profesora, museos. ay, perdón, una pregunta para la presentación, ¿va a tener un límite de tiempo cuando lo expongamos? ¿O, o cómo va a ser? A la presentación del trabajo final. Sí, Ajá, tienen de 10 a 15 minutos. ok, gracias. Vamos a empezar con Fidecine, por favor. Todos deberían de haber ahí comentado, porque para eso lo puse. A ver, empezamos. Claudia, si quiere empezar. ¿Cuál es la problemática que se está planteando aquí? Claudia es la única que está conectada, porque la otra no está conectada. Tagli. Lo siento, maestra, es que honestamente no lo leí. ¿Para qué le digo mentiras? A ver, ¿quién sí lo leyó? Lo comento, profesora. Ok.
El problema que se está tratando aquí es que pues están quitándole el presupuesto que le otorga el gobierno al Fidecine. Y Ajá. pues están comentando, la noticia comenta que Es el Fidecine. es la productora que, bueno, compañía, organización que se encarga de distribuir o de autorizar los presupuestos a las productoras que quieren presentar proyectos de películas. No, es el fideicomiso, así es. Este es un problema, ahorita ya lo aterriza si quieres, Valeria, pero una parte que dices es la correcta, la otra no. Fidecine, ustedes, el gobierno mexicano y muchos gobiernos constituyen fideicomisos que son fondos económicos que están ahí para que ese dinero en una cuenta específica se pueda reinvertir o invertir en otras cosas con unas cosas que se llaman fondos de inversión, que es prestar el dinero para que otros proyectos se realicen y después esos fondos de inversión regresan ganancias, de tal forma que es una manera de hacer que el dinero crezca. Esos fideicomisos, hay varios, y eso es importante porque esos fideicomisos lo que hacen es que garantizan la funcionalidad de una serie de programas de gobierno, que de otra manera, si no existieran, estaríamos sometidos al presupuesto de cada año, es decir, a la recaudación. Por eso era importante que entendiéramos, y cuando yo se los he planteado a algunos de ustedes que hemos tenido clase, cuál es el papel del gobierno en un estado capitalista, ¿no? Entonces, el papel del gobierno en un estado capitalista, aparte de la regulación, va a tener que ver con recopilar, recoger toda la riqueza nacional que se produce en un año y después redistribuirla y hacer inversiones selectivas, incentivar un cierto tipo de industria para que ésta se desarrolle, ¿no? En la constitución de un fideicomiso es algo muy bueno porque esto permite darle permanencia a una serie de cosas. ¿Qué quiere decir? Pues que tenga presupuesto de manera permanente sin estar sujeto a los avatares de la recaudación anual. Entonces, así como el Fidecine, existían otros fideicomisos para ciencia y tecnología, para problemas de inequidad de género. Hay muchos fideicomisos de los cuales el gobierno actual lo que hizo fue deshacerlos, ¿no? Argumentando que hay malos manejos, que había problemas de corrupción, que todavía no están total y plenamente comprobados. Yo no he visto ninguna denuncia o levantamiento de acta formal contra funcionarios por mal uso de los fideicomisos. Y sin embargo, lo que está pasando es que todo ese dinero se recoge y va a ir hasta donde yo lo he entendido a los proyectos prioritarios del gobierno. El problema es que cuando se termine este gobierno, al no existir ya esos fideicomisos, nada va a garantizar que los programas que tenían que ver con estas líneas estratégicas de gobierno van a seguir. Entonces, ahora sí, ya con este preámbulo, si quiere continuar Valeria y después Eduardo. Valeria, ¿estás ahí Sí. o ya te fuiste? No, sí, sigo aquí. ¿Qué comento? ¿Lo que puse en mi comentario? Sí. Bueno, pues en mi comentario yo relacioné esta noticia con la que nos había compartido de que estaba estableciendo AMLO con la noticia, con la cultura sí se apoya a través de becas para estudiantes, lo demás es accesorio, que precisamente en esa noticia se hablaba sobre que se iba a reducir el presupuesto al sector de la cultura y pues parte de ello yo lo relacioné, es parte de que el Fidecine le esté bajando el presupuesto. Y pues yo comenté que de por sí, bueno, desde mi perspectiva, México no es un país que se destaque mucho por su cine después de la llamada época de oro. Entonces, pero sin embargo, más bien como lo dice la noticia, hay muchas películas como esta que menciona, la de No se aceptan devoluciones, que sí han tenido éxito y también han presentado ganancias, que más del doble. Y pues comenté que si esto bueno, que como si se hace, que va a perder como un apoyo a la economía. A este sector que sí tiene, o sea, hay cosas, ustedes ya vieron cuando revisaron el CIAN que es un sector bien amplio, ¿no? Que comprende un montón de actividades que van desde las muy comerciales o orientadas según el cuadro que ya vimos hacia la demanda y otras que van orientadas hacia el producto.
En este caso, esa película sí fue realizada con parte de este fideicomiso. Y algunas películas tienen este apoyo y no necesariamente tienen tanta taquilla. En el caso de esta película, recopiló mucho dinero y lo regresó al fideicomiso. O sea, lo hizo más grande. Entonces, eso es lo grave porque al parecer, en aras de pensar en que esto refuncionalice, no sé cómo el asunto, realmente lo que se está afectando es la producción cinematográfica y pues para muestra un botón que de manera injusta, no todas las películas son a fondo perdido o son perdidas, siempre algunas reportan ganancias y muy buenas. A ver, Eduardo, ¿tú querías comentar algo o alguien más? Bien, Valeria. Ajá, Novaro. ¿Lo pusiste acá? A ver, sus comentarios, Eduardo. Ok. ¿Están viendo lo que yo? ¿Están viendo la nota o no? Sí, sí se ve. Sí, profesora. Ajá. Tras fin de cine, IMCINE tiene unas bajo la manga. Bueno, ahí porque será que la directora del fideicomiso, del instituto, lo que va a hacer previendo esto es tratar de hacer un plan de reestructuración, ¿no? Pero de todas maneras el problema tristemente con los fideicomisos es que no se remite solamente un sexenio, sino al cortar estos fideicomisos ya no va a haber ninguna garantía de que exista presupuesto permanente en los siguientes años. Por eso es tan grave, porque es un daño estructural y a largo plazo. Para que una industria como esta se recupere van a tener que pasar unos 10 o 20 años, porque no va a haber ninguna manera de solventar o garantizar los gastos. ¿Qué más, Eduardo? ¿Y cuál es la estrategia que pensó Novaro? Pero eso es lo que les digo. Esto, el problema es que ya no va a haber ninguna garantía de que se le va a respetar ninguna cantidad de presupuesto, ¿no? Y es lo que está pasando con muchos fondos de cultura. Entonces, al final, el papel de el Estado tendría que ser, en una economía capitalista, generar una serie de incentivos, y esos incentivos pueden ser positivos o negativos. Positivos son una especie, por ejemplo, esto de fideicomisos. Son dinero que se va a proporcionar para que la industria crezca, para que la industria se siga desarrollando, ¿no? Una parte es esta, es la positiva, y la negativa serían los impuestos. Los impuestos también se pueden usar como una política de incentivos cuando tú exentas a alguien o alguna industria de esto, pero en el caso de la cultura estamos viendo que cada vez más hay menos incentivo, ¿no? Y es realmente muy miope esta visión porque no se están dando cuenta realmente de cuánto representa en el PIB nacional, ¿no? Y del peso que tiene en la industria general. No nada más es la cultura, todos los sectores tienen encadenamientos productivos y esos encadenamientos productivos generan repercusiones, es decir, demandan, piden a proveedores y después ofertan y también generan empleo. Entonces, cuando tú le pegas a un sector, va a tener un efecto cascada hacia atrás con los proveedores y hacia adelante con los empleos, ¿no? Entonces, eso es una cosa pues realmente grave, no es algo sencillo y no es algo que se vaya a solucionar en un sexenio. ¿Alguien más? Maestro, yo tenía una duda respecto a estas dos noticias, a la de mi compañero, la que estaba viendo ahorita, y a la que publicó, porque según en la noticia donde hablaba la directora de IMCINE, decía que se supone que solo había desaparecido el intermediario, pero que aún así se les iba a repartir los fondos a los proyectos
pues sí, sí van a hacer concursos y van a tener un fondo, ¿no? Pero, o sea, entonces, Van a tener presupuesto. ¿mande? Iban a tener presupuesto, no ya el fondo. A ver, ese es el problema y con eso nos quiere engañar el gobierno federal. Dicen, no se preocupen, es que ya va a ser más eficiente y se les va a dar el dinero. A ver, es que de esta manera, sin el fideicomiso, va a estar sometido a criterio de Hacienda si les da o no les da y cuánto les da, ¿sí? Mientras que un fideicomiso, llueva, truene o relampaguee, ya es un dinero que de todas maneras ya está garantizado, es un recurso, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué es grave esto? Porque ese fideicomiso, al ser una fuente independiente de ingresos, permitía garantizar la institucionalidad o la funcionalidad de la industria. Cuando ya no es así, lo que está diciendo ahí en la nota es, pues no se preocupen, este año de todas maneras les vamos a dar dinero. Tal vez este año, pero nada te garantiza que el resto de los años se va a proporcionar, porque ya no hay ninguna seguridad, ya no existe el capital de fondo que va a permitir reproducirse para contar con él. ¿Sí? Entonces, Sí, muchas ese es el gracias. problema. Y ese es el problema de acabar con los fideicomisos, que estás acabando con la fuente de financiamiento de un montón de programas y procesos. Ciencia y tecnología también va a sufrir con eso. Y eso les digo que no se va a recuperar en un sexenio. Van a pasar muchos años, tal vez 20 años, para que la industria pueda repuntar. El cine mexicano siempre ha tenido sus carencias y sus problemas, porque no hay inversión. Sin embargo, ustedes saben que tenemos gente que desarrolla muy buena dirección, muy buena fotografía, muy buenos cortometrajes, muy buen guión, o sea, hay mucho talento, pero no, en este país el cine no se ha tomado realmente en serio como una industria, ¿no? Y ahora pues menos porque, ok, a ver, ahora vamos con la nota de los museos. ¿Quién quiere comentar sobre la nota de los museos? A ver, podría ser Alejandro, Hortensia, Arturo, Tania, en ese orden. Yo, profesora. Ah, ¿Quién yo? decía que yo, Hortensia, pero dice que en orden, como los mencionó. A ver, pues si quieres empieza ahora. Sí, bueno, es que la nota hablaba de la nueva normalidad de museos que solamente, bueno, de al ingresar a los museos que solamente aceptaban una cierta cantidad de personas, pero las personas ya disfrutaban más como ir de esta manera con que el museo tenga menos personas, porque incluso usted no sabía, bueno, en una de las lecturas nos hablaba que una obra de arte puede ser la misma siempre o una pintura puede ser la misma siempre, pero que la percepción de alguien no va a ser la misma siempre, siempre lo va a ver con algo diferente. Entonces, ahí ponen un testimonio de una persona que dice que siente más tranquilidad, más paz, que incluso aprecia más la obra de arte a que a lo mejor el museo antes del COVID o los museos antes del COVID estaban saturados y pues las personas hablaban, no se tenía tal vez tranquilidad de estar observando la obra de arte. ¿Qué más? ¿Y eso a qué apunta? Y ya. ¿Eso de qué nos está hablando? ¿A nosotros para qué nos es útil? Nada más. A ver, Montalvo, Arturo. Bueno, ahorita los museos están teniendo una mayor percepción, ¿Percepción? bueno, una mayor, como que le dan un Sujeto, mayor verbo, enfoque a las personas que complemento, llegan una al museo. mayor que... Les dan un mayor atención a las personas que llegan al museo y esto agrada mucho a las Verbo, personas. complemento. A ver, Montalvo, tienes que ser más claro a la hora de expresarte. Sujeto, verbo, complemento. Las personas que se dedican
Ajá. a exponer las obras de arte que ahí se A la exponen. museografía, ajá. Les dan un mayor, presencia a las personas que llegan a los museos, y esto les agrada mucho. ¿A quiénes? A los Sujetos. que están interesados, a los que van al museo. Ah, Ajá. ajá. Pero esto hacia qué apunta, o sea, eso ya lo dijo la compañera, ya lo dijo Hortensia, que ha mejorado la capacidad de apreciación de las personas, es mayor el disfrute que tienen, la experiencia ha mejorado. Eso, ¿a nosotros de qué nos sirve saberlo? Porque nos está indicando que ellos, que las personas se sienten más cómodas estando solos en las exposiciones, porque les prestan mayor atención. Entonces, habría que ver una estrategia en la cual puede hacer una atención más personalizada hacia nuestros consumidores. Ah, eso está muy bien, ¿no? Justo. Y la nota de hecho se llama, los museos buscan rentabilizar su presencia en la red. ¿Qué es rentabilizar? A ver, bien, a Montalvo, a ver la compañera que seguía, que era... Ay, es que no veo su nombre. A la compañera que le había dicho, que es creo que Andrea, que no veo aquí tu nombre. La compañera que acaba de prender su video. Que es Carla Brenda. Bueno, rentabilizar se refiere a que es mucho mejor para la economía. Es más rentable. A ver, pero ¿qué es rentable? ¿Qué es renta? Rentabilizar, a ver, acuérdense siempre que todas las palabras tienen una raíz. Si se acuerdan, casi que en la primaria y en la secundaria nos decían, a ver, encuentra la raíz de la palabra. Entonces, rentabilizar viene ¿de qué palabra? ¿Cuál es el sustantivo? Porque rentabilizar es un verbo. ¿Cuál es el sustantivo? Producir, que producen beneficio. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es la raíz de la palabra? Revísala, ahí viene, dentro de lo que es la palabra. ¿Cuál es la raíz? Renta. Renta, ajá. ¿Y qué es una renta? Algo que genera un beneficio. No, un beneficio no. ¿Qué es una renta? De manera muy concreta. Un ingreso, ¿no? La renta, ustedes a lo mejor piensan que renta nada más se aplica al sector inmobiliario. No. Renta es toda aquella percepción económica que se recibe a partir de una inversión. El PIB, los economistas le llaman la renta nacional, que es el beneficio económico. Ajá. Entonces, rentabilizar, ¿qué será? Por ende. Obtener ingresos sobre los recursos que se tienen. Obtener ingresos no sobre los recursos. ¿A partir de qué? A partir del modelo de lo que estás vendiendo. Entonces, rentabilizar los museos, su presencia en la red, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir rentabilizar la presencia en la red? Maestra, se refiere a poder hacer, bueno, poder, a partir de este modelo, de este nuevo modelo de negocio, poder sacar beneficios económicos, bueno, o sea, dinero, y poder aprovechar estas complicaciones que nos trajo el COVID y también aprovechar la oportunidad que nos da la tecnología y la nueva era de la red en poder llegar a más público y en poder también encontrar una nueva forma de atraerlos y convencerlos a que es un buen negocio. Aparte de que también podemos, bueno, pues sí, como lo dije, llegar a otros espacios, como lo decía en la nota anterior sobre los museos, había un comentario en el que decía que había gente que podía ver estos nuevos museos que están muy lejos de donde viven las personas, y pues eso hace que tengan más ingresos también las empresas, por el lado de que pueden llegar a otro público mucho más grande y obtener más beneficios económicos. De tal forma que lo que han hecho los museos es pensar en migrar su modelo de negocio. O sea, aquí porque estamos acostumbrados a esas notas del diario El País,
estamos acostumbrados a que nadie paga en los museos, ¿no? Pero en otros países no es así, la mayoría de los museos sí cobran. Entonces, de lo que se trata aquí, a ver, en términos de cultura va a haber 3 procesos. Va a haber poner en el mercado, bueno, no, va a haber rentabilizar y mercantilizar, ¿sí? Rentabilizar quiere decir sacar un provecho económico de un proceso, de un producto, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo de que un sitio histórico yo quiero sacar beneficio económico, eso quiere decir tener una renta. Y mercantilizar quiere decir, viene de mercancía y quiere decir poner en el mercado. Entonces, lo que buscan los museos es hacer las 2 cosas, ponerlo en un mercado y rentabilizar. ¿Sí? Entonces, esto de lo que nos habla es de nuevos modelos de negocio. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con estos nuevos modelos de negocio? ¿Qué tendríamos que ver? ¿Por qué estamos viendo este caso? ¿O por qué se les ocurre que estamos viendo esta nota? Para generar nuevas estrategias. Ajá, ¿estrategias de qué? Por ejemplo, ahorita muchos museos están yendo al internet. Entonces podría ser los que exponen, podrían dar explicaciones a través de internet. Dar visitas guiadas, ¿no? Si ustedes se fijan, a veces hay una serie de actividades que son muestras itinerantes que no están siempre, son una serie de exposiciones y estas exposiciones son temporales y se pueden cobrar, ¿no? Entonces, la idea de que viéramos esta nota es ver que algunos de los productos que ustedes están tratando de generar van a poder tener o tendrían que generar nuevas plataformas, ¿no? Que no necesariamente implican la presencialidad, por ejemplo, ¿no? Como nuevas opciones de mercado y de negocio. A ver, les voy a enseñar una plataforma que a mí me gusta mucho y que ahora es una manera de hacer negocio muy interesante. Se trata de un negocio, es un producto cultural que lo que vende son experiencias culturales basadas en las conferencias y los cursos impartidos vía remota. A ver, se los voy a enseñar, que es un poco de lo que habla este modelo. ¿Ya ven la pantalla? Ya. Sí. Entonces es Ilustre, La Nación de la Cultura, tiene eventos, calendarios, membresía, contacto y blog, ¿no? Entonces, ¿qué es Ilustre? Pues Ilustre trata de dar cursos, fíjense, esos son los cursos que dan. Cursos online, por ejemplo, esa la historia de Persia, el imperio desconocido. Fíjense, ustedes odian aprender y aquí la gente paga por aprender. Cómo entender la enfermedad desde la medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? Hay cursos que son gratuitos, o conferencias, yo tomé hace como 2 semanas uno sobre música tradicional portuguesa, sobre fado, y por ejemplo, es de nuevas vanguardias de historia del arte de los 70, ¿no? Medio Oriente, ¿no? Entonces, ellos regalan algunos y otros los venden, ¿no? Unos son cursos, otros son conferencias. Bueno, vamos a ver el blog. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tienen una plataforma electrónica a partir de la cual gestionar, anunciar y hacer plan de marketing de todo esto. Y por otro lado, tienen un grupo de expertos que desarrollan estos temas, ¿no? Miren, aquí está el blog. Un relato sobre París de los años 50, por ejemplo. Esto carga. Esta ya pasó, fue en septiembre, ¿no? Categoría, cursos, conferencias. Este negocio tiene su residencia física en Bogotá, pero desarrolla a partir de la plataforma esto y llegan a todo el mundo. Algunos de los negocios que ustedes están planteando podrían tener este formato.
Vamos a ver si encontramos un video de lo que es ilustre. ¿Qué más algunos de los demás compañeritos que los mencioné, que se quedaron calladitos? Acuérdense que parte de su calificación viene de las participaciones, ¿eh? Los demás, ¿qué más opinaron? Por ejemplo, en el caso de México, yo creo que eso de rentabilizar las visitas en línea sería más difícil porque, pues como usted acaba de mencionar, en otros países pagan por aprender, y en el caso de México se está acostumbrado a ir a museos, ya sea por la escuela o porque ese día es gratis, o porque ese día pasaron por ahí y se dieron cuenta que era gratis y todos fueron, pero no porque quieran aprender. Entonces, en la noticia también se mencionaba que pues tendría que implementarse para hacer rentable después unos pues costos de ello. Y en México, pues yo considero que sería muy difícil porque si presencialmente antes de esto de la pandemia de COVID no se pagaba por ello, pues creo que sería más difícil incluso que se pagara en línea por ver el recorrido virtualmente. ¿Ustedes creen? A ver, a lo mejor tú hablas desde lo que tú harías, tú no pagarías Bueno, el recorrido desde el virtual. punto de vista del mercado, por ejemplo, mexicano, o sea, aquí, a lo mejor otros, los extranjeros a lo mejor no pueden venir y pagarían por ello, pero ya en el mercado local ya no. Ajá, bueno, a ver, primero aquí hay una cosa que es importante y que de algunos de los textos que empezaron a leer ustedes y que en marketing es muy importante, se llama segmentación. Entonces, nosotros no podemos pensar que el mercado de un país tan grande con tantos millones de personas sea monolítico o homogéneo. Hay gente que sí paga por este tipo de cosas. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer desde un acercamiento más puntual para hacer una estrategia de marketing es segmentar el mercado. Y además, muchos de los productos que se hacen, que no son necesariamente culturales, pero sobre todo los productos culturales, tienen un destinatario que no es local. Y una manera mucho más fácil de acceder a ese destinatario que no es local y de abaratar costos para ese destinatario, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Pues es lo que estamos viendo, oigan. ¿No? Sí, bueno, es que yo creo que al contrario que mi compañera sí podría funcionar, porque como lo comenta usted, pues sí hay muchos turistas que vienen a buscar visitar museos aquí en México. Aparte también hay gente de otros estados que se ahorrarían el viaje, gastos de reservación de hotel por visitar un museo y pagarían porque el costo sería mínimo. Además de que si no es activo, por ejemplo, yo estaba pensando, si en el Museo de la Fotografía, si dicen no al pagar por tu visita, al final vas a obtener un curso de Photoshop, habría más jóvenes que lo buscarían por comprar, bueno, por comprar aunque sea la visita ya, aunque no lo vean la página rápido, pero sería una manera de que tuvieran ingresos y rentabilidad los museos. Sí, así es. O sea, es que a lo mejor nosotros pensamos desde nuestra experiencia personal que hay cosas por las cuales no pagaríamos, nosotros o nuestra familia. Pero el papel del mercadólogo no es ese, sino de buscar la segmentación y a partir de la segmentación ver qué mercados sí serían accesibles. Y parece mentira, pero incluso cosas tan interesantes que uno diría necesitas la experiencia vívida y cercana, como por ejemplo sería la degustación de café o de vino, se están haciendo, ¿no? Hay catas en línea, catas de vino. Y entonces, ¿qué hace el que lo vende? Pues si tú lo compras vía internet, recibes por paquetería
el paquete con los diferentes vinos que se van a degustar ese día y te sugieren con qué cosas las tienes que maridar. Y empieza la cata así. Y ustedes dicen, bueno, se les ocurrió, ¿no? A empresas que de repente se dedicaban a hacer cupcakes y eso, pues ya no lo pueden vender o no lo podían vender. Entonces a la gente, como no haya ni qué hacer, le mandan su paquete y en casa ellos se ponen a hacer el cupcake. Entonces yo creo que es un asunto de entender que un mercado no es monolítico y que hay que segmentar. Y que sí, la cultura no necesariamente es para, o sea, no la van a consumir no necesariamente todos. Y sin embargo, el sector es tan grande que todos consumimos cultura, ¿eh? Unos más barata, igual que la comida. O sea, hay gente que consume comida chatarra y hay gente que consume comida orgánica, ¿no? Es lo mismo. Comentarios. A ver, vamos a ver este videito de Ilustre. Le iba a comentar que con lo que acaba de decir es como igual podría verse como una introducción al capítulo que leímos, porque pues principalmente habla de eso, ¿no? Sobre los consumidores y cómo para poder llegar a posicionar un producto, cómo para poder crear un producto nuevo, tenemos que basarnos en el por qué el consumidor actúa o compra alguna cosa y cuál es su necesidad o su deseo. Y pues partiendo de eso ya vamos a poder seccionar mejor. Y ahorita una idea que se me había ocurrido, algo que yo puse en el comentario del museo era que sí estaba padre, pero que sentía que la idea de ir al museo y no sé, por ejemplo, ver las obras de cerca, pues es algo que se quita, ¿no? Al momento de verlo en línea, pero se me ocurrió la idea de que a lo mejor y, como lo mencionaba, ¿no? Hacer paquetes. Nada más no sé cómo se llaman esos aparatitos que ocupan los que juegan videojuegos, que es como realidad virtual, que se ponen como los lentes y, por ejemplo, virtuales. Ajá, creo que sí. Bueno, se los podrían poner ya con la visita del museo y no sé, a lo mejor y en ese kit llevar alguna, no sé, música o esencia del museo o algunas pruebas, no sé, para que la experiencia sea más grande y pues sientas que estás en el museo aunque estés en tu casa y tal vez sería un poco más económico que ir directamente al museo. Sí. Incluso podrías llegar a ciertos mercados que por lo regular no puedes llegar, ¿no? Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Empezamos. A ver. Para mí Ilustre es una aventura del pensamiento, una aventura de la historia. Para mí es un lugar especial, es un sitio que me da tranquilidad y buena energía. He aprendido muchas cosas y me ha abierto la posibilidad de conocer la historia. Cuando encontré Ilustre, lo que encontré fue como ese equilibrio entre algo profundo, algo que me llenaba, digamos, mi curiosidad y mis deseos de saber más de historia. Es compañerismo, es complicidad, es un aprendizaje, ¿sí? Día a día. Y además es el tema de la curiosidad de poder saber un poco más día a día de diferentes temas, porque no es uno solo, no es historia, literatura, filosofía, arte. Cada vez los temas son más interesantes. Hay una variedad de temas fabulosos. Esto es una manera de relajarse, de pensar en otros asuntos diferentes a la cotidianidad, pero también una excelente estrategia de aprender y de compartir con otras personas los mismos intereses. Y al mismo tiempo, pues lo podía controlar mis tiempos, podía mirar qué quería ver, qué no quería ver. Cada vez hay una motivación nueva, un curso diferente que me inquieta y pues quiero arriesgarme a conocer esos nuevos espacios que se exploran en este maravilloso lugar. No se pierda la oportunidad. Yo sé que con un solo curso que venga queda enganchado para seguir viniendo. Todos los días hay que aprender y Ilustre es un espacio para eso. La experiencia de venir a este lugar es fantástica y estoy invitando a toda la gente que está viendo este video para que venga, se arriesgue a conocer Ilustre, que es una forma completamente diferente de explorar la cultura, de explorar la historia y es otra manera de seguir educándonos, de seguir dando pasos seguramente en ser mejores ciudadanos.
Este está muy interesante porque esta es antes del confinamiento. Entonces, Ilustre empezó como un lugar donde se proporcionaban estos cursos de marketing digital y hoy por hoy yo lo conocí gracias a esa plataforma digital porque es un negocio que está en Colombia. A ver, vamos a ver. Ya hay otro. Ah. Conozco. Uh-huh. Uh-huh. El otro día estaba un amigo francés, me mandó un mensaje donde me dijo, estoy en el Museo de Antropología, ¿no? Y yo sé que él vive en París, y estaba dentro de un recorrido virtual del Museo de Antropología. Uh-huh. Left out an ocean on top, blue tide, and orange won't let go. Let me leave, please, won't please. Hush now, they can't know. Lifelong history shows that brown won't go, brown just glows. In woodland, ourselves on fire, just to see who really wants to believe that it's just me. Tender human hair, half me with something to spare. Reason falls, now go untold. Gently, my mistake. Open, let it take you days. And for days now, I'll wait around. And when all eyes on fire, just to see if anyone will come rescue. One day you to remember what they'll stay under the covers. Bueno, entonces, Please go. mi idea era que con este tipo de ejemplos ustedes pudieran darse una idea de en qué sector estamos parados, ¿no? Porque de repente creo que están ustedes mucho en la, o estaban mucho en la materialidad y en la idea de empresas y productos de una forma muy concreta y no habían visto que existe todo este mundo que es justo el sector cultural. Uh-huh. ¿Dudas o aportaciones o algo que les haya llamado la atención? ¿No? Carla, ya nunca dice esta boca es mía. Creo que ni está. Carla. Mande, profesora.
¿Qué opinas? ¿Qué piensas Bueno, acerca de las notas? acerca de las notas, puedo aportar del museo, Ujú. que bueno, ya me han dicho mucho que, bueno, escuché de una compañera que comentó que pues al museo se va como que por lo regular más los estudiantes que nos mandan a como hacer los proyectos escolares. En lo personal, yo sí he asistido a los museos por gusto, solamente a uno, asistí por proyecto y me encantó, de hecho, ese museo. Y el Museo de las Intervenciones en Churubusco. Ujú. Ujú, bueno, pero me refiero más como que a ahorita, como que ya se tiene un poquito más de tiempo de poder visitar esos museos, porque siento que antes de la pandemia no se tenía el tiempo suficiente dado que se tenía que ir al trabajo, se tenía que ir a la escuela. Ahorita, bueno, sí, también no tenemos tanto tiempo que digamos por las clases en línea, pero creo que sí se tiene un poquito ya como que de tiempo libre y he visto que la gente se ha inclinado más no a solo actividades de ocio, como que a, no sé, a solo dormir o solo, no sé, actividades cualquiera, ¿no? Sino que se ha inclinado más a aprender sobre la cultura. Creo que han aumentado en cuestión de que ya quieren leer, pues leer más libros, visitar más museos, aunque sea de forma virtual, tener cursos, y creo que sí ha ayudado, bueno, al menos es una de las ventajas de esta pandemia. Ok. A ver. Bueno, si quieren, vamos a comenzar con las presentaciones. ¿Quién quiere empezar? O les digo yo. ¿Nadie? Bueno, entonces yo agarro la primera que vea. Siempre le toca a Eduardo. Es el capítulo 4, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí, profesor, es el capítulo 4. Empieza, si quieres empiezas Eduardo y luego Alejandra, Valeria y Nancy. ¿Lo tienes a la mano, Eduardo, o lo abro? Bien, la exposición de de hoy sería el capítulo 4 de los comportamientos del consumidor. Bueno, como introducción vamos a tener que este tema, que una de las funciones de marketing, como todos ya sabemos, es satisfacer las necesidades del consumidor y por ende un directivo de marketing debe de identificar de una manera adecuada y comprender tales necesidades para crear un producto o bien el servicio que cubra dicha necesidad. Además, si no le mueves, por favor. Bueno, además, en este capítulo sería que el estudio del comportamiento del consumidor se fundamenta en la consideración de que los consumidores se basan siempre en las decisiones, en sus decisiones que, bueno, en una cierta cantidad de información, es decir, no van a tomar o no van a querer consumir o comprar un producto o bien un servicio sin antes informarse. Luego. Sí, sigue. Bueno, esta información puede... Esta es como parte de la segmentación, ¿no? Que es el asunto también aquí delicado. Ajá. Bien, bueno, esta información puede estar dividida en dos categorías, que, bueno, tenemos la primera, que sería la interna, con una experiencia previa, y la externa, que sería, pues, el tipo de producto, o bien las opiniones que nos den de ese producto, ya sea nuestros amigos, o la crítica de este. Siguiente, por favor.
Bueno, en el caso de un producto cultural, perdón, una organización no va a comercializar de manera efectiva pues un producto, como ya lo había mencionado, sin antes tener una gran comprensión del tipo de información que los consumidores utilizan para tomar la decisión de compra y de la forma en que esta información se percibe y usa. Me refiero más que a que obviamente tienen que comprender el proceso de toma de decisiones del consumidor. En la siguiente, por favor. Bueno, en los procesos de toma de decisiones está influido por 3 variables principales, las cuales son, bueno, las que tienen que ver directamente con los propios consumidores, las relativas al contexto o situación de compra, y la tercera que sería los que tienen que ver con los productos que se consideran. Bien, vamos a tener que en la tríada básica es individuo, productos y situación. En la lectura nos marca que este principio sostiene que la dinámica de un mercado, un segmento de mercado, bueno, no solo se puede comprender, perdón, si se tiene en cuenta conjuntamente lo que ya había mencionado, el consumidor, el producto y la situación de compra. Nos marca un ejemplo de esto, que por ejemplo, bueno, 2 consumidores están como que abonados a una entidad teatral durante varias temporadas y la diferencia entre estos dos va a ser que, por ejemplo, el primer consumidor va a decidir, bueno, estar en esta entidad teatral porque simplemente le gusta la programación, es decir, pues la selección de obras programadas. Y el segundo consumidor va a hacer la elección porque busca integrarse socialmente. Entonces, bueno, ya como lo he mencionado, para comprender todo esto, el por qué y cómo es que se comportan los consumidores, se tienen que analizar precisamente los procesos de toma de decisiones y, bueno, los criterios que usan estos para decidir la compra. Bueno, en motivación sabemos pues, específicamente que los consumidores no van a contemplar, bueno, adquirir un producto si no están fuertemente motivados para hacerlo. Entonces, bueno, Lewin describe la motivación como un desequilibrio entre el estado actual y el estado del consumidor. Y además menciona que entre más existe el desequilibrio, más motivación va a estar, bueno, la motivación va a estar aún más presente. En este desequilibrio puede derivarse del propio consumidor o bien surgir de una situación determinada. En el caso del propio consumidor, hay un ejemplo en la lectura que dice el consumidor de edad avanzada puede pues, tomar la decisión de querer leer más una poesía o leer más poesía, leer más libros. Y en una situación determinada sería en la época de Navidad cuando en una tienda nos ponen villancicos y esto como que genera como una motivación a comprar y a comprar cosas de Navidad o regalos. En la motivación de un consumidor para adquirir un producto está muy relativamente relacionado con la experiencia previa y con el nivel de implicación en el producto. En el caso de, En el caso de un producto cultural, tanto un bien como un servicio, es que la dificultad de proceso de decisión varía en función de la tríada, que ya lo había mencionado, los individuos, producto y la situación. Esta tarea se podría decir que es más compleja y que a mayor complejidad del proceso de decisión, el consumidor buscará más información y buscará en un mayor número de fuentes. Esto sugiere que el programa de marketing debe analizarse más a fondo cuando el proceso de decisión es complejo y el consumidor está implicado en el producto. Nos menciona igual que sería conveniente para algunos directivos de marketing que el consumidor no deseara tanta información, es decir, que no fuera tan complejo la toma de decisión, pero en algunos casos, pues los mismos directivos o de marketing deciden proporcionar mucha información para que el consumidor sepa diferenciar el producto de la competencia.
Si ustedes se fijan, ven eso, por ejemplo, en los comerciales de Ilustre, ¿no? Dan mucha información para que el consumidor sepa exactamente qué es lo que están vendiendo. Pero esto también va a cambiar dependiendo de la curva, de la fase de desarrollo del producto. No es lo mismo una introducción o, por ejemplo, ellos que lo que están haciendo realmente es transferir su producto, transformarlo, porque pasó de una plataforma presencial a una virtual. Entonces, sí es muy necesario que los consumidores conozcan el producto. El siguiente, por favor. Bien, en variables personales vamos a tener que, bueno, contamos con 5, que sería la implicación del consumidor con el producto ofertado, la experiencia del consumidor, el perfil sociodemográfico del consumidor, la personalidad del consumidor y, por último, las características del producto deseadas por los consumidores. En la siguiente, por favor. Bueno, en la implicación vamos a tener que se puede considerar como un reflejo de la importancia de un determinado producto para una persona en una determinada situación. En resumen, ustedes vieron, ahorita que te interrumpo, Carla, vieron el nivel de implicación de los que estaban dando su opinión sobre Ilustre, ¿no? Se podría decir que es el nivel de interés personal que se tiene. Ajá. Bien, bueno, también en esta implicación tenemos que va a conllevar a dependiendo del interés que se tenga, también se van a considerar los riesgos para utilizar. En la siguiente, por favor. Bueno, que dependiendo de la implicación que se relacione con el interés personal, va a ser como que en función del riesgo que los consumidores asocian con la compra del uso del producto. Y se me pasó un poquito de mencionar al principio que la implicación puede ser tanto estructural, que sería constante con el producto, y coyuntural, que es relacionado ya con una situación. Existen 4 tipos de riesgos. El primero, pues es muy común, que sería el riesgo funcional, y que se define como la posibilidad de que el producto no cubra las expectativas del consumidor. Y lo tenemos más en este ámbito de la cultura porque, bueno, no es como que nos vayan a dar una probadita de cómo se ve, no sé, quizás una obra teatral. Ajá. Y sí es un poquito más difícil no saber qué vas a esperar de ello. Entonces, para que este riesgo se pueda reducir, el consumidor tiene que buscar más información sobre la obra o bien del libro que quiera leer, no sé, las críticas, las campañas de publicidad. También preguntar, no sé, saber opiniones de sus amigos que ya han asistido en dicha obra, o bien apostar por lo seguro, que mencionaba que era como que pues una obra que se sabe perfectamente que va a haber calidad y que no te va a decepcionar pues en lo más mínimo. En la siguiente, por favor. Bueno, el riesgo económico tiene que ver pues con lo que que se refiere a que cuando más caro sea el producto, más complicado es el proceso de decisión del consumidor. Y el único modo de reducir este riesgo pues sería que pues en gran medida por el nivel de ingresos del consumidor. Vemos que al menos en México no hay un gran consumo de cultura porque quizás no se tienen los ingresos para poder ir, no sé. Y vemos que ya igual hay muchos museos o muchas cosas gratis, pero aún así como que no se toma la decisión de poder asistir. El siguiente es el riesgo psicológico y se puede definir como un riesgo relativo a la compra o consumo de un producto que no se corresponde con la imagen deseada por el consumidor. En los ejemplos que nos mostraba en la lectura, es que el consumidor puede intuir cómo se va a sentir después de realizar dicha actividad. Y en los ejemplos es, por ejemplo, que una persona sepa que la película va a contener escenas violentas y quizás tenga, no sé, una fobia o algo por el estilo. O en el caso de la danza, que no tenga una buena condición física y ya sabe que después de realizar danza
o de realizar alguna pues, actividad que requiera mucho esfuerzo, va a terminar muy cansado y lo va a pensar muchas veces para realizarlo. Ujú. Así es. A ver si quieres. A ver, Eduardo. Bueno, 2 diapos más o 3 y ya pasamos al siguiente equipo. Sigue. Ujú.
No, a ver, gracias, siguen Nancy y su equipo. Gracias, Eduardo y Carla y la compañera que empezó, ¿quién era? Desde donde se quedaron Eduardo y Carla. Ok, siguen los principales procesos de decisión, que son elementos que proporcionan el marco de estudio de las modalidades de procesos de toma de decisión, que explican por qué los consumidores toman ciertas decisiones para comprar o consumir. Y nos presenta un esquema que muestra los principales procesos de decisión. La que sigue, Ale, por favor. Y bueno, uno de estos procesos es la actitud, y nos dice la lectura que la actitud es un proceso de decisión basado en actitudes que requiere experiencia e implicación, y nos menciona que solo surge si un producto conlleva un alto nivel de implicación y siempre que la actitud se fundamenta en experiencias muy satisfactorias o muy poco satisfactorias. Y dice que... Me llama mucho la atención el ejemplo. Bueno, más adelante nos menciona que las actitudes pueden ser relativas a productos percibidos como un todo y actitudes relativas a los componentes del producto cultural. Y bueno, este no es el ejemplo que están viendo en pantalla, sino aquí, por ejemplo, podría ser que están viendo la película del Renacido y no les gusta el director o el actor. Entonces puede ser que puedan decidir verlo porque les gusta o porque no les gusta. Y el ejemplo que están viendo nos menciona que uno de estos mecanismos es el acondicionamiento clásico, a través del cual el estímulo neutro se asocia con una carga emocional y la carga emocional se asocia con el artista. Y en este caso es el grupo de BTS que estaban promocionando audífonos de Samsung Galaxy, pero lo hicieron como una propuesta de matrimonio. Entonces, sí, no, está increíblemente inteligente. Es sí, como de si hecho, fuera un anillo de compromiso, ¿no? Sí, de hecho, pues como dice la publicación que están viendo, se volvió tendencia en Twitter, porque pues todas sus fans pensaron que de verdad estaban pidiendo estaban haciendo una propuesta de matrimonio. La que sigue, por favor, Ale. Luego nos menciona que también existen los procesos cognitivos como procesos de decisión, y estos requieren un elevado grado de implicación, donde un consumidor sin experiencia tiende a utilizar un proceso de decisión de naturaleza cognitiva. Y al ser estos procesos, requieren cierta valoración de los atributos del producto ofrecido, es decir, que el consumidor va a sopesar qué opción es mejor. Y aquí se nos mencionan que nos pone el ejemplo de que un consumidor está decidiendo entre ver 4 películas o una obra de teatro, y nos presenta el modelo que está viendo, que se ve en el fondo, que es en las tablas, que es conocido como el modelo lineal compensatorio. Y bueno, en este se trata de clasificar, de darle un valor a cada aspecto de este producto. Por ejemplo, la película 1, el precio de entrada podría ser de 3 pesos, la reputación de los actores de 1, la diversión 2 y la ubicación del teatro 5. El número 1 o la valoración número 1 indica poca importancia, o sea que es decir que está muy mal, y el número 5 indica mucha importancia. Y para saber qué película escogería o si ir a la, qué película o si ir a la obra de teatro escogería el consumidor, se hace la ecuación que se ve al fondo, donde I es el atributo del espectáculo, J es el espectáculo, K es el consumidor, de manera que A mayúscula es la actitud del consumidor, I es la importancia o peso concedido al atributo por el consumidor, B es la evaluación del consumidor del grado en que el atributo alcanza un nivel satisfactorio de la marca. Y nos dice que si se utilizaran estas medidas, el resultado sería que el consumidor escogería la película 4, que en este caso nos menciona que son películas cómicas y que sería la que más lo llenaría de satisfacción. La que sigue, Ale, por favor. Y luego nos dice que también puede existir el modelo conjuntivo. Y bueno, en este modelo conjuntivo es un modelo diseñado para describir la estructura de los procesos de decisión que utilizan los consumidores. Y nuevamente nos menciona el caso de que se tiene que escoger entre 4 películas y una obra de teatro. Y puede ser que quizás escoja el consumidor la película que tenga la entrada más barata, porque tiene un precio más accesible y porque tiene cualidades que les gustan. Y en este caso nos dice que un reto para la cultura es que, por ejemplo,
si tuviéramos que decidir entre esas 4 películas que ven en pantalla y ver la obra del Teatro del Lago de los Cisnes, el deber del marketing sería decirle a la gente por qué sería mejor ver el Lago de los Cisnes que ver una película. Por ejemplo, podrían utilizar el argumento de que pues la obra solamente la van a ver una vez con ciertos actores, mientras que la película la pueden seguir viendo posterior y siempre va a estar ahí. La que sigue, Ale, por favor. Bueno, otra parte que nos ponen ahí es que el consumidor puede verse orillado a un alto nivel de implicación y además tener poca experiencia, y eso lo va a llevar a que realice un proceso de decisión de manera cognitiva, como ya explicó mi compañera. Pero en otras ocasiones el consumidor va a considerar que no tiene tiempo suficiente para analizar la información y por lo tanto va a realizar un proceso subordinado. Este proceso subordinado puede ser la imitación, la recomendación o la conformidad. Eso quiere decir que el consumidor se va a subordinar, va a hacer caso a un tercer elemento, el cual él va a considerar como creíble y por lo tanto puede verse influenciado a adquirir determinado producto cultural. Este tercer elemento, como la imitación o la conformidad, puede llegar a ser debido a amigos o familiares, o puede ser por medio a un experto o la crítica que haya dado un experto. Nada más puede darse como que le ayude a reducir las actividades culturales que puede hacer, pero al final la decisión no va a depender totalmente de lo que diga el experto ni lo que le digan, sino de otras variables. Nos dice además que los productos culturales, por su naturaleza, es más difícil que se juzguen y se tenga una percepción diferente, así como que es más arriesgado su consumo porque se requiere más compromiso del consumidor. La siguiente, por favor. Otro proceso es el proceso afectivo, en el cual nos dice que el consumidor es un ser cognitivo que puede analizar las diferentes características de un producto para de esta manera sacarle el mayor provecho a su consumo. Sin embargo, para los autores Holberg y Hirschman, ellos establecen que no solamente se compran los productos por sus características o funciones, sino es más por una experiencia total que lo que le va a dar. Entonces, eso es muy importante, eso que acabas de decir, porque los productos o toda la era de la diferenciación, que es la última era del marketing, que es orientada al cliente, va a estar más guiada, incluso así sea un huevo, como los huevos Bachoco, por esta necesidad de diferenciación y de características y funciones que son más hacia la experiencia sensorial que hacia la función de uso, ¿no? Entonces ya hasta el huevo Bachoco tiene un montón de campaña de marketing que ustedes dijeron, ay, para vender un huevo, pues es que hay que diferenciarlo, ¿no? Y entonces por eso el producto cultural ya tampoco es tan complicado, porque al final lo único que hace el producto cultural es exacerbar esta necesidad de vivir la experiencia, más que vivir solamente la parte física de la usabilidad o la utilidad del objeto, ¿no? Sí. Sino como transformarlo en una experiencia. Ahorita estaba yo aquí viendo estas cosas que ustedes estamos viendo, pero estaba pensando en el caso de un perfume, ¿no? El perfume tiene una materialidad y una serie de componentes que agregan valor, pero lo que un perfume vende siempre va a ser una experiencia olfativa, pero que te va a transportar a otros lugares, ¿no? Entonces, esto es muy importante en los productos culturales. Ajá. Bueno, continúo. La visión experiencial se va a representar como un intento de gratificación hedonista. Esto, el hedonismo es una doctrina filosófica en la cual se coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. Entonces aquí lo que se va a buscar es el placer del consumidor al vivir la experiencia. Así es.
Esta visión experiencial además está ligada a elementos emocionales, los cuales son los que puede experimentar el consumidor, como puede ser el amor, el odio, el disfrute, aburrirse o incluso cansarse. Estos elementos emocionales del consumidor van a ser más fuertes que los elementos y beneficios que esté ofreciendo el producto. El autor Becker dice que los procesos afectivos se pueden ver al momento en que un consumidor o un usuario va a comprar una obra de arte, como una pintura, ya que como vimos en el texto en capítulos anteriores, este va a tener diferentes percepciones de ello, lo que le hace sentir en ese momento en que la está viendo para que la pueda comprar. Entonces la va a comprar por un proceso más afectivo. A diferencia de una artesanía que va a llevar más a un proceso cognitivo en el que va a tener que evaluar qué es lo que le gusta de la artesanía, como la técnica, la historia, qué es lo que le llama la atención de la construcción, pero más a analizarlo más a profundidad, no por sus sentimientos. Por favor, la siguiente, Ale. El otro proceso es por medio de hábitos. Aquí el consumidor va a decidir más rápido, ya que es algo que hace de manera rutinaria, es más fácil esta elección y por lo tanto el nivel de implicación del consumidor hacia lo que vaya a comprar es menor y por lo tanto no implica un riesgo el que lo compre o no lo compre. En el texto se mostraba o se presentaba el ejemplo del jugo de naranja en el que un consumidor compra el jugo de naranja de una determinada marca, pero cuando no hay, pues ya dejar de comprar. Pero en cambio, un consumidor que adquiere este producto y lo cambian, pues no le da tanto, por su hábito, o sea, no le importa qué marca sea, sino que es jugo de naranja y va a comprar el de cualquier marca. A diferencia de un producto cultural que necesita que haya más implicación al comprar, más interés en el consumidor para que vaya a una presentación de ballet que cualquier otra cosa. Por lo tanto, este tipo de hábitos es más difícil que se presente en los productos culturales porque no va a ser por hábito. La siguiente, por favor. En cuanto a las compras por impulso, nos dice que va a haber un bajo nivel de implicación y de experiencia. Esta compra no se planifica ni tampoco significa un riesgo o algo importante en el consumidor. Esto se debe a las características del producto, como pueden ser los colores o la ubicación. El ejemplo que se nos da es que puede elegirse o comprar boletos para el estreno con el título que se le haga más familiar. Yo en este caso puse los dulces de calaverita, los cuales por el color la gente puede llegar y comprarlo, más allá de lo que le signifique o otra cosa. O sea, nada más va a comprar por el dulce o por el sabor, sea de chocolate, más que ni lo va a planificar, solamente va a decir, hoy había calaveritas y me las compro y ya no le va a repercutir en su experiencia ni nada por el estilo. La siguiente, por favor. Aquí pasamos a las variables situacionales, las cuales se presentan que es el periodo de tiempo, el tiempo disponible, la presencia o ausencia de grupos de referencia, el clima económico y el lugar donde se toma la decisión. ¿Le podrías dar una serie de clics, por favor? Bueno, chicas, vamos a quedarnos hasta aquí porque cada una de estas variables situacionales son muy importantes, sobre todo para el desarrollo del trabajo. Si quieres, regrésame el control o deja de compartir. ¿Quién está exponiendo? Yo, Jessica. Jessica Juárez. Sí. Bueno, ok, Jessica, entonces nos quedamos hasta aquí. La siguiente sesión acabamos de ver esta parte que es muy importante de
cómo hacemos en marketing cultural. Es todavía más importante ver cómo hacemos para incentivar esta compra, porque justo nos vamos a la parte de la satisfacción de necesidades que no son necesidades básicas, ¿no? Bueno, entonces aquí la dejamos para la siguiente sesión. Terminamos de revisar esto, arrastramos toda la ficha de resolución, lo que quedó pendiente, Florencia, y revisamos avances de trabajo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien hoy? A mí cada vez me está gustando más este curso. Bueno, pues será que es mi tema de investigación, pero bueno. ¿A ustedes no les está resultando también bien interesante? Sí, maestra. No, ¿verdad? Pero pues ya están aquí metidos. Ya va a acabar el curso. Bueno, pues entonces si no tienen dudas, bueno, si tienen alguna duda con respecto al trabajo de aquí antes del miércoles, me mandan un mensaje. Y si no, pues nos vemos el miércoles. ¿Ok? Ok. ¿Todo bien? Sí, profesora. Sí, con cara de cuate. Bueno. Ok, pues nos vemos entonces el miércoles. Buena tarde. Hasta luego, profesora. Hasta luego.